El juez, Habíamos visto neuropatías. Ajá, bien, 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 bien. Bueno, como yo les había planteado la otra vez, más que nada el Zoom, esto, salvo casos excepcionales por retraso de clases, por algunos feriados y lo demás, vamos a utilizarlo para esto, más que nada para despejar dudas para las consultas que ustedes tengan. Excepcionalmente lo vamos a utilizar como para sumar clases. Las clases vamos a tratar de, están por supuesto grabadas, y vamos a aprovechar principalmente lo presencial, que me parece que es lo más jugoso, lo que uno le puede sacar fruto, lo más interactivo entre nosotros. Pero igualmente, en lo que vienen estudiando el tema y en lo que venimos viendo, muy probablemente pueda surgir alguna cuestión. Estoy abierto a eso. No sé si hasta ahora tenemos que reforzar algún concepto. yo tenía una duda, profe, con respecto a la convulsión, conversión. ¿Hacia dónde gira la cabeza cuando hace la versión? ¿Hacia el lado afectado o hacia el otro? Ajá, ajá. ¿Hacia dónde es la versión cefálica según la crisis, digamos? Sí. Ajá, ajá. Bueno, perfecto. Bueno, eso tiene que ver con, uno puede ayudarse mucho con el control supranuclear motor, de alguna manera. No solamente de la mirada, sino con el control supranuclear sobre lo motor, de alguna manera. Lo voy a explicar de esta forma. Ustedes vieron que, Juan, creo que lo hemos hablado a eso. ¿Conocen el fovil, el signo de fovil? ¿Lo han Yo no. escuchado? ¿No lo han escuchado? ¿No? No, no, profe. ¿Eh? ¿No lo han escuchado? No, profe. Ah, bueno, parto de esa base. Si tiene una lesión de la vía piramidal, por eso, empiezo por eso para explicar después lo que pasa en epilepsia. Cuando se tiene una lesión de la vía piramidal, en una hemiplegia completa, por una lesión de la vía motora, estamos hablando de su comienzo a nivel de la corteza motora en el lóbulo frontal. El paciente se presenta con una hemiplegia de un hemicuerpo, ¿no es cierto? Supongamos, si nosotros tuviéramos un paciente con una hemiplegia derecha, ¿dónde buscaríamos la lesión? En el lado izquierdo. En el lado izquierdo, sí. En el lado izquierdo, perfecto. Y habitualmente ese paciente hemipléjico completo, es decir, con un déficit completo, tiene una desviación de la mirada, hacia el lado de la lesión, no hacia el lado del defecto. Y es un signo muy característico que se llama el signo de Foville, con B corta y 2L y E, Foville, se llama, el signo de Foville. Entonces, nosotros con eso, porque nosotros podríamos tener un defecto motor puro, completo, de alguna manera, de la vía piramidal por debajo de su decusación. Es decir, que el paciente no pueda mover brazo y pierna, pero porque la lesión esté por debajo o de bulbo para abajo. Por supuesto que siempre el facial nos ayuda para eso, ¿cierto? El facial siempre nos ayuda porque nos va a dar la pauta de si está más arriba o más abajo la lesión.
Pero antiguamente, en la semiología antigua, cuando antes de que contemos con las neuroimágenes, que nos han ayudado mucho en esto, se valían de otros signos, y este era uno muy categórico, digamos. Si el paciente tenía un defecto motor puro o completo del hemicuerpo, y tenía la desviación de la cabeza hacia el otro lado, daba cuenta realmente de que la lesión estaba a nivel frontal contralateral. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué se da? Porque a nivel frontal pasa que uno lo podría explicar como si fueran dos riendas que mantienen estabilizada la mirada de alguna manera, eh, estabilizada principalmente la mirada hacia adelante. Si yo le quito una rienda, esta va a empujar y va a hacer que la cabeza desvíe hacia ese lado, la cabeza y la mirada. Entonces, el paciente tiende a una mirada hacia la lesión. ¿Me siguen hasta ahí o es muy complicado? Sí, se Sí, se entiende. entendió. Bueno, siempre, y lo dije la otra vez en la clase, siempre en ACV estamos hablando de un fenómeno deficitario, ¿cierto? Siempre estamos hablando de un fenómeno, es decir, tenemos una lesión, se daña conjunto neuronal y nosotros vamos a expresar un déficit. En epilepsia, no siempre, no un 100%, pero la mayoría de las veces va a pasar lo contrario. Lo que va a expresar es una irritación, una hiperexcitación de la neurona. Entonces, a diferencia de lo que pasa en una ACV, que este sector se me anula y la cabeza se desvía hacia ese lado, va a pasar totalmente lo contrario. Si yo tengo una zona o un lóbulo frontal irritado, va a desviar la cabeza hacia el lado irritado, no hacia el lado lesionado. ¿Se entiende? Entonces, si el paciente tiene una versión cefálica, ¿sí? Y supongamos que desvía la cabeza hacia la izquierda, ¿dónde va a estar el foco epileptógeno de alguna manera? A la izquierda. Muy bien, muy bien. En la izquierda. Es la zona, y muy probablemente todas las manifestaciones motrices, clónicas, tónicas, primordiales, van a ser contralaterales. ¿Sí? Van a estar en el hemicuerpo derecho. O sea, siempre la versión cefálica va a estar un poco contraria a la manifestación, que no es tan reglado esto, porque las manifestaciones motoras muchas veces tienen que ver con posturas, no tanto con la clonía, a veces hay posturas distónicas y lo demás, pero es un poco como para que ustedes tengan en cuenta. Entonces la versión cefálica indica principalmente eso. Muchas gracias. Bueno, perdón, quería aclarar, vieron que la versión cefálica es muy notoria cómo gira la cabeza al paciente, pero ¿fue con ustedes que tuve la clase el viernes? Perdón, ¿con el grupo de ustedes? ¿O fue con Sí, el grupo? Ah, fue con el grupo de ustedes. Bueno, más que nada para que en los videos que vimos, la versión cefálica no es solamente una desviación de la cabeza, es una desviación forzada parece de toda la musculatura, de la cara, de los ojos, no es solamente un giro de la cabeza. ¿Vieron? Uno parece que lo más visible es el giro de la cabeza, pero no es solamente eso. Bueno, ¿alguna otra
¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tenía una duda con respecto a los estudios que se hace para la conducción nerviosa, que leí que se valora la amplitud y la velocidad. O sea, Sí. ¿eso cómo lo podemos ver? ¿Cómo se valora la amplitud y la velocidad para ver si es desmielinizante o axonal la afección? Ajá, bueno. Bueno. Dame un segundito que eso te lo voy a explicar. Creo que lo puedo mostrar muy gráficamente. Ser un poquito más gráfico con algo que voy a tener que mostrarte para eso. Igualmente lo que vos me contás de conducción y de amplitud es bien un término neurofisiológico del estudio que es la electromiografía. Claro. ¿Eh? O sea, sí o sí, usamos el resultado del estudio. Eso no es semiología, no es examen físico, nada. Es resultado de estudio. ¿Eh? Perdón, un segundito. Eh, Voy a compartir pantalla. A ver si ¿Se ve? Todavía no. No se ve.